Hola mis hermanos, Dios les bendiga, Dios les acompañe, sean bienvenidos a un nuevo video, a un nuevo compartir de la palabra de Dios. Mis hermanos, el día de hoy vamos a escuchar el capítulo 11 del libro de Oseas. Vamos a escuchar, hermanitos, con mucha atención la palabra de Dios. Cuando Israel era un niño, lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Pero cuanto más lo llamaba, más se apartaba de mí. Ofrecían sacrificios a los Baales y quemaban incienso a los ídolos. Aunque yo enseñé a caminar a Efraín y lo cargué en mis brazos, ellos no entendieron que yo los curaba. Con lazos humanos los atraía, con cuerdas de amor, y fui para ellos como el que levanta un niño contra su mejilla y le da de comer. No volverán a la tierra de Egipto, pero Asiria será su rey, porque no quisieron convertirse. La espada se agita contra sus ciudades, destruirá sus cerrojos y las consumirá a causa de sus planes. Pero mi pueblo está aferrado a su rebeldía contra mí, y aunque ellos claman a lo alto, nadie los salvará. ¿Cómo podría abandonarte, Efraín? ¿Cómo entregarte, Israel? ¿Cómo tratarte como Adma? ¿Cómo podré dejarte como a Zeboim? Mi corazón se estremece en mi interior, se enciende mi compasión. No actuaré con el furor de mi ira, no volveré a destruir a Efraín, porque yo soy Dios y no hombre, el santo en medio de ti, y no un enemigo devastador. Ellos irán detrás de Yahvé, avanzarán como cuando ruge un león, pues él rugirá y sus hijos vendrán temblando desde el occidente. Vendrán temblando como pájaros desde Egipto y como palomas desde el país de Asiria. Y yo los haré habitar en sus casas, dice Yahvé. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Invocamos hermanito la presencia del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos derrame su gracia, su sabiduría, para que cada uno de nosotros podamos comprender, entender lo que la palabra de Dios hoy nos ha dicho. Por eso digan después de mí, Espíritu Santo, desciende en nuestras vidas e ilumina nuestros corazones con tu luz, con tu sabiduría, con tu amor, para poder entender tu palabra, no como palabra terrenal, sino como palabra divina, que se hace realidad con tu poder y que actúa en nosotros los creyentes. Amén. Un saludo, mis hermanos, para cada uno de ustedes, los que nos siguen a través de nuestro canal Santa Biblia de hoy. Bendigo y alabo a Dios por este nuevo día, por este nuevo compartir de la palabra de Dios. Agradecidos, contentos, mis hermanos, con Dios, porque nos da una nueva oportunidad de compartir su palabra. Agradecidos también con cada uno de ustedes por la permanencia en la escucha de la palabra de Dios. Si me ven que estoy sudando es que hay mucho calor. Y aquí en el cuarto donde grabo pues no tengo, digámoslo así, no tengo un aire acondicionado. Y si prendo el ventilador, el abanico, se va a escuchar muy feo el audio. Entonces siempre que grabo apago todo. Y entonces como no tengo aire acondicionado, pues entonces hay mucho calor. Entonces si sudo, bueno, saben que es porque hay mucho calor aquí. El día de hoy hemos escuchado el capítulo 11 del libro de Oseas. Me gusta mucho este capítulo porque este capítulo del libro de Oseas comienza diciendo que Dios cuida a su pueblo. Y comienza Dios diciendo, cuando Israel era un niño, lo amé, y Egipto llamé a mi hijo. Dice Dios que cuando Israel era un niño, Él lo amó. Lo mismo nos dice Dios a nosotros. Desde que éramos niños, Dios a nosotros nos amaba. Desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, ya Dios nos amaba, ya Dios nos conocía.
Ya Dios sabía quién éramos. Y me llama mucho la atención, porque a veces hay personas que dicen, es que a mí Dios no me ama, es que a mí Dios no me quiere, porque me pasa esto, me pasa aquello. Y empiezan a reclamarle a Dios y a decirle cosas a Dios. Oye, Dios nos dice que Él nos ama desde que estamos pequeños. Que Dios a nosotros ha sentido ese amor desde el principio. Y entonces, ¿por qué llegan problemas, dificultades a mi vida? Póngase a analizar, póngase a ver las cosas. ¿Has buscado a Dios? ¿Has buscado a Dios cuando te llegan esos problemas para que te ayude? Ah, no, yo no busco a Dios. Entonces, no digas que Dios no te ama. Es que lo que pasa es que a veces nosotros, cuando llegan los problemas, cuando llegan las dificultades, nosotros no acudimos a Dios para que nos ayude. Queremos hacer todas las cosas solos y no. Nosotros no llegará el momento donde no vamos a poder hacer las cosas solos. Vamos a necesitar la ayuda de Dios. Que usted no sabe cómo llevar su familia de mejor manera. Acuda a Dios. Hable con Dios. Pídale al Señor que le dé la sabiduría para que pueda llevar esa familia. Pero ahí vemos personas, padres más que todo, que no saben llevar una familia y tampoco buscan a Dios. Entonces ahí dejan a la familia abandonada. Ahí se separan de la familia. ¿Por qué? Porque no buscaron esa ayuda para que pudiera llevar a la familia de la mejor manera. No buscó ayuda en Dios. Entonces, Dios a nosotros nos dice que Él nos ama desde el principio. Y si Dios a nosotros nos ama desde el principio, es porque verdaderamente somos sus hijos. Y como somos sus hijos, debemos hacer caso a lo que Dios nos diga. Debemos nosotros acatar las órdenes que Dios nos mande. Y aún así nosotros no lo hacemos. Así que Dios nos ame, aún así que Dios a nosotros nos dé todo lo que necesitamos, aún así nosotros a veces no lo buscamos, no lo amamos como Él nos ama, ni tampoco lo respetamos. Y está mal. Y Dios nos dice, epa, yo los he amado desde el principio. ¿Por qué ustedes no me van a poder amar de la misma manera? ¿Por qué no van a poder respetar las cosas? ¿Por qué no van a poder hacer las cosas bien? Tomemos el ejemplo de Dios. Recordemos que Dios a nosotros nos hizo a semejanza e imagen de Él. Y si fuimos creados a imagen y semejanza de Él, debemos actuar como Él. Debemos pensar como Él. Debemos hablar como Él. Pero nosotros no. Nosotros parece que actuamos como actúa el mundo, pensamos como actúa el mundo y hablamos como habla el mundo. Entonces, o somos hijos de Dios o somos hijos del mundo. ¿Eres hijo de la luz o hijo de las tinieblas? Porque hoy día habemos cristianos que nos llamamos decir cristianos. Habemos cristianos que decimos que amamos a Dios y lo que menos hacemos es hablar de Dios. Lo que menos hacemos es actuar como Dios. Y entonces nos llamamos cristianos solamente de palabra, solamente de boca. Si queremos ser como Dios, actuar como Dios porque somos imagen y semejanza de Él, debemos amarlo así como Él nos ama desde el principio. Pero es que a veces a nosotros los seres humanos el amor a veces es temporal. Hoy amo a Dios, pero el día de mañana no. Si lo vamos a amar es para siempre. O es que Dios a usted lo ama de vez en cuando. No.
hoy nos los dice que Él nos ama desde el principio. ¿Y por qué nosotros no lo vamos a poder amar para siempre a Dios? Si Él nos ama desde el principio. Aprendamos de la primera enseñanza que hoy Dios a nosotros nos da. Que nos dice, nos da una fortaleza, que Él nos ama desde el principio. Y quiere que ustedes y yo aprendamos a que lo amemos también a Él, para siempre. Que amemos al prójimo desde el principio. Pero nosotros no lo hacemos. Y sigue Dios diciendo, pero cuanto más los llamaba, más se apartaban de mí. Algo muy importante aquí que Dios dice, pero cuanto más los llamaba, más se apartaban de mí. Es decir, que cuanto más Dios llamaba a Israel para que se acercara, para que hiciera la cosa bien, se alejaban aún más. Se hacían la vista gorda, se hacían los locos y se iban por allá. Y yo creo que se parece a nosotros hoy día. Que mientras más a nosotros Dios nos habla, que mientras más a nosotros Dios nos llama, nosotros más nos alejamos. ¿Sí? Porque usted va a una persona allí, al vecino, a hablarle de Dios. ¿Y qué va a hacer ese vecino? En la vida le volverá a hablar a usted. Se va a espantar. ¿Sí? Más se va a alejar de Dios. Nosotros somos así. Que mientras más nos hablen de Dios, más nos alejamos. Porque resulta que a nosotros no nos gusta cuando nos dicen la verdad. Y entonces cuando nos hablan a nosotros de Dios, nos hablan con verdad, con la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios hay verdades que le duele a usted. Y cuando usted le escucha, se molesta. No le gusta, dice, no, ya, chao. Mañana viene, mentira. No lo recibe más. Porque a nosotros no nos gusta que Dios a nosotros nos diga las verdades. A nosotros no nos gusta que Dios nos esté regañando. Que nos esté diciendo, por aquí no es. Eso está mal. A nosotros no nos gusta. Y dice Dios, mientras más yo los llamaba, más se alejaban de mí. Mientras más a nosotros nos hablen de Dios, más nos alejamos. Y hoy día más. Hoy día en la actualidad, peor aún nos alejamos de Dios. Porque queremos vivir como el mundo nos presenta las cosas. Y entonces viene Dios a decirnos que eso está mal y nosotros no, pero es que yo lo quiero así. Y ya no escucha más a Dios, se aparta de las cosas de Dios para poder vivir como el mundo le presenta las cosas. Sí. Y dice Dios que ese es un error que nosotros cometemos hoy día. Que nos apartamos de Él cuando más nos hablan. Y Dios quiere enseñarnos en segundo lugar que no nos apartemos de Él. Que si nos hablan de Dios es para que nos acerquemos, para que nos enamoremos de las cosas de Dios. Pero habemos personas que mientras más nos hablen de Dios, menos nos acercamos. Nos alejamos aún más y aún más y aún más. Que aprendamos nosotros de esta lectura que hemos escuchado hoy. En primer lugar, que Dios a nosotros nos ama desde el principio. Que ustedes y yo hemos sido amados por Dios desde que estábamos en el vientre de nuestra madre. Y que así como Él nos ha amado, nosotros también lo amemos. Que amemos sus cosas, sus enseñanzas, sus reflexiones, sus palabras. Y en segundo lugar, que aprendamos hoy de lo que Dios nos ha dicho. Es que cuando nos hablen de Dios, es para que nos acerquemos, para que nos vayamos enamorando de las cosas de Dios. Que lo aprendamos, y no solamente para nosotros, sino que nos preocupemos también en enseñarle, en hablarle de Dios al otro, para que también se vaya acercando, se vaya enamorando de las cosas de Dios.
Pero eso sí, cuando vaya a hablarle a otro de las cosas de Dios, sépalo hacer. Háblele de la mejor manera para que esa persona entienda y pueda esa persona sentir ese cosquilleo, sentir esas mariposas y empiece a enamorarse de Dios. Que ojalá nosotros lo que hemos escuchado hoy lo podamos poner en práctica y enseñarle al mundo que tenemos a alguien que nos ama a pesar de las cosas, y ese es Dios. Que esta palabra de Dios, hermanitos, ilumine nuestros corazones. Amén. Antes de terminar, que no se les olvide suscribirse, darle a la campanita, para que así les llegue un video nuevo, un capítulo nuevo de la palabra de Dios. Que no se les olvide regalarme un buen like y que compartan a sus familiares, a sus amigos, para que también se vuelvan misioneros de la palabra de Dios. Y si quieren comentar, en la parte de abajo está la caja de comentarios para que dejen su opinión. Dios les bendiga, Dios les acompañe.